En junio de 1981, médicos de Los Ángeles reportaron 5 casos de hombres homosexuales que padecían un tipo raro de neumonía. Al mismo tiempo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaban de un aumento de casos de sarcoma de Kaposi entre el mismo colectivo en California y en Nueva York. Han transcurrido más de 4 décadas desde que aparecieron los primeros casos de SIDA, una enfermedad que ha afectado a 84 millones de personas y ha causado más de 40 millones de muertes en todo el mundo. A lo largo de este tiempo, la comunidad científica ha conseguido grandes avances. La identificación del VIH como agente causante del SIDA, su modo de transmisión, el diagnóstico temprano y el desarrollo de terapias antirretrovirales, entre otros logros médicos, han transformado una sentencia de muerte en una enfermedad crónica con la que se puede vivir. Aún así, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida continúa siendo una de las grandes pandemias que sufre la humanidad. La enfermedad no tiene cura y sigue representando un grave problema de salud pública, especialmente en países en vías de desarrollo. La historia del SIDA es una historia de miedo, estigma y discriminación, pero también es un relato de resiliencia y esperanza. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Hay muchos científicos y científicas que hoy día continúan investigando para combatir el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y 2 de ellas son Sonia de Castro y María José Camarasa. Ambas trabajan en el Instituto de Química Médica del CSIC y han escrito El VIH y el SIDA, un libro del CSIC y Catarata. Y hoy nos acompaña Sonia de Castro. ¿Qué tal, Sonia? Muchas gracias por dedicarnos este rato. Muchas gracias por invitarme. Sonia, ¿qué es el SIDA? ¿En qué consiste la enfermedad? El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Cuando el VIH infecta a una persona, este ataca el sistema inmunitario. Hay personas que tienen síntomas parecidos a los de la gripe, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, pero a partir de ese momento se vuelve asintomático. En ese momento, el virus sigue desarrollándose en el cuerpo sin que nos demos cuenta. Sin embargo, si no se trata ya desde el primer momento, el virus sigue aumentando en el cuerpo y destruyendo el sistema inmune hasta llegar a un momento, que pueden ser años, de 8 a 10 años es lo no habitual, que ya el sistema inmunitario está tan afectado que cualquier enfermedad puede ocasionar un grave problema e incluso la muerte. Y vamos a situarnos a principios de la década de los 80, cuando sucedía todo lo que he contado en la presentación. ¿Cómo fueron esos primeros momentos para la comunidad científica? En ese momento no había tratamiento y era una sentencia de muerte segura. Se tuvo que trabajar contra el reloj para lograr avances científicos importantes en poco tiempo, tanto para la comprensión del virus como el diagnóstico y los primeros tratamientos experimentales. ¿Y cómo se consiguió diagnosticar la enfermedad? Para diagnosticar una enfermedad, lo primero es identificar el patógeno. En este caso, hubo distintos laboratorios en todo el mundo que se pusieron manos a la obra para estudiar qué patógeno provocaba el SIDA. Fueron los laboratorios del Dr. Luc Montagnier y de François Barré-Sinoussi en Francia y el de Robert Gallo en Estados Unidos los que se consiguieron identificar el virus y que recibieron el premio Nobel por ello. Una vez se tiene el patógeno identificado, se desarrollaron los primeros test diagnósticos. Los primeros que se desarrollaron eran muy sensibles y daban lugar a muchos falsos positivos. Pero en ese momento no importaba porque se desarrollaron para determinar si la sangre que había en los centros de transfusiones estaba contaminada. Más adelante lo que se hizo fue mejorar esos test para que se pudieran utilizar como test diagnósticos. La búsqueda del origen del virus fue otro de los grandes retos. Actualmente, Sonia, ¿hay consenso sobre cómo y dónde se inició el SIDA? Bueno, hay consenso en que el origen de la pandemia es África. Se sabe que es una enfermedad zoonótica que proviene de los chimpancés. Estos animales tienen un virus similar, que es el SIV. En algún momento se transmitió a los humanos. Esa forma de transmisión no está todavía clara. Se piensa que puede ser por la caza de chimpancés, por el consumo de su carne o por algún ritual religioso. Este tipo de transmisión se sabe que ha sucedido en más de una vez a lo largo de la historia de los humanos. La diferencia del siglo XX
fue que habían aumentado el tamaño de las ciudades en África, con lo cual, una vez que una persona está infectada, había más probabilidades de infectar a otras personas. Y además empezó la globalización, de tal manera que había más aviones que salían de África a otros continentes, y de esa manera el virus saltó de África a Estados Unidos. Fallo positivo anuncio que el virus que navega en el amor. Esta canción es de 1991, una década después de que se detectaran los primeros casos de SIDA. Entonces seguía habiendo mucho desconocimiento y estigmatización de las personas infectadas. ¿Cómo recuerdas tú esos años en los que la enfermedad avanzaba implacable? Bueno, supongo que eras muy, muy jovencita. Sí, era adolescente realmente. Yo en ese momento no entendía la importancia del SIDA, pero sí crecí oyendo hablar de ello. Entonces, de esos años recuerdo el gran impacto que tuvo el anuncio de SIDA de Freddie Mercury y de Magic Johnson. También recuerdo mucho en los informativos que salían padres exigiendo que los niños infectados, seropositivos, fueran sacados de los colegios, precisamente porque no se conocían las formas de transmisión y daba mucho miedo que tus hijos se infectaran con una enfermedad que era mortal. Y, por supuesto, recuerdo las campañas de concienciación de Radio Televisión Española. ¿Y en los laboratorios y centros de investigación españoles ya se trabajaba en SIDA en los años 90 o aún no? Sí, aunque el SIDA se detectó oficialmente en Estados Unidos, desde el primer momento laboratorios de todo el mundo se pusieron a la búsqueda, a estudiar la enfermedad. En España, varios centros de investigación, hospitales, universidades empezaron a abordar el problema tanto desde el enfoque clínico, trabajando en pacientes infectados, como desde el punto de vista de la investigación básica. Poco antes de que en todas las cadenas de radio se escuchase esta canción de Mecano, desde el Gobierno de España se lanzaron campañas publicitarias para frenar el aumento de enfermedades de transmisión sexual, en especial del SIDA, y prevenir embarazos no deseados. El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. Lo que acabamos de escuchar es el final del anuncio de una de las campañas con el famoso lema «Póntelo, pónselo», que ha marcado una generación. De hecho, Sonia, tú lo has comentado, ¿no? Se emitió en 1990, un año después de que el número de fallecidos en España por SIDA superara las 1.000 personas. Y yo aquí te pregunto, Sonia, la prevención fue y es un desafío enorme. Y me gustaría saber qué papel jugaron y juegan aquí las personas que os dedicáis a la investigación. Lo primero para tener una campaña de prevención es saber cómo se transmite un patógeno. No es lo mismo que se transmita a través de la saliva o tosiendo. Por eso, en este caso, lo más importante fue determinar las formas de transmisión. Una vez estuvieron estas completamente claras, es cuando se pudieron hacer las campañas para prevenir el SIDA. Y, por desgracia, sigue habiendo contagios cada año. ¿Tú crees que son evitables, Sonia? ¿Sigue existiendo mucha desinformación con respecto al virus y a la enfermedad? Bueno, en este punto hay dos realidades. En el primer mundo, muchos de los nuevos contagios sí son evitables. Y incluso en los últimos años ha habido un repunte de nuevos infectados, tanto en adolescentes como en mayores de 50 años. Y eso es porque hemos perdido un poco el miedo. Porque al falta de las campañas que había en los 90, la gente se ha olvidado de esas enfermedades. Y hay que recordar que aunque se puede vivir con SIDA, con VIH, gracias a los tratamientos actuales, muchos años y con una calidad de vida igual que una persona no infectada, no existe una cura frente al SIDA. En lugares como África el problema es diferente. Allí sigue viendo un gran estigma de las personas seropositivas. Eso hace que sean rechazadas por la comunidad y lo que lleva a que las personas que puedan estar infectadas no se hagan los test para evitar ese estigma. Al no saber si son seropositivas, no ponen medios para evitar la transmisión, lo que hace que aumente el número de infectados. Además, en estos sitios también hay una sanidad peor que en el primer mundo, con lo cual el problema se agrava. Y como decía al comienzo, por suerte se ha conseguido convertir el SIDA en una enfermedad crónica, tú ya lo has comentado también. Y a mí me gustaría también que ahí hicieras la comparativa o ese recorrido que estamos haciendo. ¿En qué consistían los primeros tratamientos y cuáles se aplican en la actualidad? El primer fármaco que surgió fue el AZT.
Y este fármaco conseguía frenar la enfermedad, pero era muy tóxico. Por suerte, al poco tiempo surgieron nuevos fármacos más seguros que permitían tratar la enfermedad. En esos momentos se utilizaba una estrategia, pues la clásica estrategia que utilicemos, por ejemplo, para una infección bacteriana. Te dan un medicamento y si ese deja de hacer efecto o no te funciona, te dan otro. Es lo que se llama monoterapia. Sin embargo, la monoterapia en el VIH tiene el problema de que el virus genera resistencias rápidamente y dejan de ser efectivos. Más tarde se descubrió que utilizando una terapia combinada de 2 o 3 fármacos se atacaba al virus desde distintos frentes. De esa manera, el virus no tenía la capacidad de mutar tan rápidamente, de generar resistencias tan rápidamente. Además, al utilizar más de un fármaco, se podían reducir las dosis de cada fármaco que tomaba la persona y de esa manera disminuían los efectos secundarios. La terapia combinada es la que se usa hoy día y es la que ha permitido que hoy día puedas vivir tranquilamente con el virus sin desarrollar SIDA. ¿Y en qué punto está ahora la investigación sobre el VIH? ¿Veremos en los próximos años alguna vacuna? Esa palabra casi asociada al milagro que muchas personas de la comunidad científica persiguen, ¿no? Y trabajan para ello. Bueno, en el campo del SIDA hay 2 tipos de vacunas. Están las vacunas terapéuticas y las vacunas preventivas. Cuando normalmente hablamos de vacunas, hablamos de las preventivas. En el campo de las terapéuticas, lo que se está intentando es, una vez que estás infectado, este tipo de vacunas ayudaría a tu sistema inmune a estimularse y que fuera él el que luchara contra el SIDA. Y de esa manera no depender tanto de la terapia combinada. En el caso de las vacunas como tal, todos lo conocemos, se están realizando muchísimos ensayos clínicos. Realmente es una meta que está siempre sobre la mesa. Pero el virus, como te he comentado, muta rápidamente, genera resistencias rápidamente. Eso hace que conseguir una vacuna universal sea muy complicado. Y ojalá se consiga, pero es muy complicado. Y aunque aún no se ha encontrado una cura efectiva, decís en el libro que hay margen para la esperanza. De hecho, hay personas que enfermaron y ahora están libres de virus. ¿Cuáles son esos casos, Sonia? Ahora mismo hay 7 casos. El primero fue Timothy Brown, que es conocido como el paciente de Berlín. Este hombre contrajo el VIH en 1995 y estuvo utilizando terapia combinada para mantener el VIH a raya. Por desgracia, en 2006 fue diagnosticado de leucemia mieloide. Requería, sí o sí, un trasplante de médula. En ese momento, su médico ya había oído que había personas que parecían resistentes a la infección del VIH. Y esas personas carecían de un receptor en sus células, que se conoce como CCR5. Entonces, este médico lo que hizo fue buscar un donante compatible que careciera de ese receptor. Se hizo el trasplante de médula y Timothy Brown no solo se consiguió librarse de la leucemia, sino también que el VIH desapareciera. El segundo caso que he seleccionado es el paciente de Londres, Adam Castillejo. Este hombre, igual que el anterior, fue diagnosticado de SIDA en 2003 y en 2012 de linfoma de Hodgkin. Pero en lugar de recibir un trasplante de médula, en aquellos años la ciencia había avanzado y recibió un trasplante de células madre, que también carecían del receptor CCR5. Al igual que el caso anterior, se curó de ambas enfermedades y mantiene niveles indetectables del VIH desde 2019. El último caso, que es el que ha resalido recientemente en prensa, es el del nuevo paciente de Berlín. En este caso, fue diagnosticado de VIH en 2011 y en 2018 de leucemia mieloide. Al igual que en el caso del paciente de Londres, recibió un trasplante de células madre, pero en lugar de ser un donante que carecía por completo del receptor CCR5, era un donante que sí que tenía ese receptor, pero en muy pequeña cantidad. Aún así, consiguió librarse del VIH. De todas maneras, si te has fijado, en los 3 pacientes que te he hablado, conviven 2 enfermedades, el VIH y un cáncer. Así es. Y eso es porque este tipo de tratamientos son muy agresivos, no pueden utilizarse para la población general, sino que solamente se han aplicado a pacientes que ya de por sí necesitaban un trasplante de médula para quitar el cáncer.
¿A usted le gustaría que su hijo tuviera como compañero de pupitre a un niño con SIDA? Mire, lo que me gustaría, señora, es que no hubiera niños con SIDA. Ya está demostrado que no ha habido ningún contagio en los colegios. Venga, son 250 pesetas. El SIDA baja su incidencia, pero preocupa. La profilaxis, que previene del contagio a grupos de riesgo, y la calidad de vida lograda en pacientes con VIH gracias a los retrovirales han hecho que toda una generación le pierda el miedo al SIDA. Quizá quienes nos oyen hayan reconocido la voz de Concha Cuetos, una de las protagonistas de la famosa serie Farmacia de Guardia que emitía Antena 3 en los 90. Entre ese diálogo de unas clientas con la farmacéutica y la noticia que acabamos de oír, han pasado más de 30 años en los que ha evolucionado la percepción social de la enfermedad. Sonia, como dice el corte de esta noticia, y es algo que ya hemos comentado al comienzo de la entrevista, parece que las nuevas generaciones no perciben ese riesgo a contraer el SIDA, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Bueno, por un lado, la infección ha pasado de ser una sentencia de muerte a una infección crónica, como puede ser la diabetes. Y eso es muy bueno, pero ha llevado la contrapartida de perderle el miedo. Hoy día te tomas una píldora que contiene varios antirretrovirales y pocos efectos secundarios. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la falsa sensación de seguridad. Se ha perdido el temor al virus que puede seguir ocasionando la muerte. Además, no es lo mismo comenzar el tratamiento poco después de infectarse que en etapas más avanzadas. Al no haber ese miedo, no se realizan test diagnósticos que hoy día se pueden hacer de forma ambulatoria, y hay un porcentaje de población infectada que desconoce que tiene el virus y ha aumentado las tasas de diagnóstico tardío. Eso repercute tanto en el aumento de la transmisión como de la evolución de la enfermedad, que es peor. Y volvemos otra vez también a esas dobles velocidades, ¿no? Porque según los informes de la ONU se estima que en la actualidad viven más de 33 millones de personas con VIH, de las cuales 22 millones y medio se encuentran en el África subsahariana. Mientras que Europa y Estados Unidos están en la vanguardia de las nuevas estrategias frente al virus, como decía Sonia, en los países en vías de desarrollo aún queda mucho por hacer. Y yo te pregunto cómo se puede mejorar el acceso a los tratamientos en esos países, o qué está en vuestra mano como científicos para que esto mejore. Bueno, como científicos de ciencia básica es complicado, porque realmente nosotros no llegamos a las grandes industrias. Pero lo que habría que reducir es el costo de los medicamentos y fortalecer el sistema de salud locales. Pero si eso nos va unido a aumentar la educación para reducir el estigma social, no vamos a conseguir nada. Mientras se siga teniendo un rechazo a tener VIH, no va a haber gente que quiera tratarse, porque es como ponerse una bandera diciendo yo estoy infectado. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Sonia, hemos hablado de la historia del SIDA y ahora queremos conocer tu historia como investigadora. ¿Cómo llegaste a estudiar virus, entre ellos el VIH? Bueno, como yo te he comentado, crecí oyendo hablar del VIH, del SIDA, y siempre he sido bastante curiosa. Entonces eso me llevó a intentar leer más de la enfermedad, con revistas de divulgación como Muy Interesante o Investigación y Ciencia. No te voy a mentir, entendía 1 de cada 10 palabras, pero ya empezaba a leer eso. Cuando terminé la universidad, sabía que quería investigar. Y un grupo que trabajaba en el Instituto de Química Médica era el de María José Camarasa. Ellos llevaban trabajando en el VIH desde los 90, desde los años 90. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de poder hacer la tesis doctoral, de investigar, que era mi pasión, y encima en un campo que me interesaba mucho, no me lo pensé demasiado. Entonces entré en su grupo y hasta hoy. ¿Y en qué estáis trabajando ahora, en vuestros laboratorios del Instituto de Química Médica? Nosotros concretamente seguimos en el campo de antivirales. Ahora mismo estamos estudiando coronavirus y gripe. No hace falta explicar la importancia del estudiar el SARS-CoV-2, porque todos lo tenemos en mente, pero sí parece curioso que un grupo de investigación esté trabajando en la gripe, que es una enfermedad banal, digamos, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que la gripe estacional causa miles de muertes anuales en todo el mundo y además es una enfermedad con potencial pandémico. Uno de los motivos por el que se sacó una estrategia frente al SARS-CoV-2 tan rápido es porque había ya grupos de investigación que llevaban años estudiando otros coronavirus. La contraportada.
Y ahora, Sonia, cuéntame en un minuto, ¿qué tiene de especial este texto sobre el VIH y el SIDA con respecto a tantos otros que se han escrito? ¿Qué se encontrarán los lectores que abran las páginas de vuestro libro? Obviamente, si pones en Google libro VIH o SIDA, te salen millones. En este caso, lo que hemos intentado hacer en este libro es, de una manera muy resumida, tocar muchos aspectos del VIH, de una manera que sea accesible al gran público, pero con rigor. Puedes encontrar la historia del SIDA, métodos diagnósticos, tratamientos pasados y actuales, pero también hablamos de prevención, situación actual y, por supuesto, de los nuevos avances y lo que se está investigando. Sonia de Castro, investigadora del CSIC en el Instituto de Química Médica y coautora del VIH y el SIDA, un viaje de esperanza y resiliencia. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento científico de esta enfermedad y mucho ánimo para seguir investigando algo tan importante y que nos da, como dice el subtítulo de vuestro libro, tanta esperanza. Muchas gracias. Aquí terminamos este capítulo de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.